Soy Fabiana Pesteguía, soy licenciada en Comunicación Social, periodista y escritora. Nací hace 44 años en Montevideo, Uruguay, y a los pocos meses vine con mi mamá a la Argentina y desde ahí vivo hasta hoy. Soy mamá de 2 hijos, Juan Bautista, que hoy tendría 22 años, e Hipólito, que tiene 6. Y trabajo en el Poder Judicial, en el Superior Tribunal, en el área de prensa, y por esto hice varios posgrados en comunicación judicial y actualmente estoy haciendo un posgrado que lo tenía pendiente en historia argentina. Me encanta la historia argentina, es mi hobby, así que bueno, estoy transitando eso. El origen de la escritura estuvo, creo que desde que aprendí a escribir, desde chiquitita me gustó escribir, es lo que definió mi profesión, periodista. Siempre amé escribir, escribía cuentos, relatos de vida. Trabajé 5 años en el diario El Libertador y ahí me dieron la posibilidad de escribir historias de vida, entonces escribía por ahí la historia de personajes importantes de la sociedad, de héroes anónimos, les llamo yo, que por ahí hacían grandes cosas, pero desde un punto que por ahí no era muy noticiable, sino que era más un cuento, un relato. Pero siempre mi materia pendiente fue escribir un libro. Empecé varias veces y abandoné porque no había ningún tema que llene mi corazón, mi alma y mi cuerpo totalmente. Y paradójicamente me encontré escribiendo el libro y terminando y publicando el libro que nunca hubiera querido escribir, que es el de la partida de mi hijo. Tengo otro libro también publicado que se llama Los cuentos de Brandy para Hipólito, que es mi segundo libro, y este primer libro, la obra de la que vamos a hablar hoy, que es Sin tu latido, aprendiendo a vivir tras la partida de un hijo. Si bien, como siempre digo, en los temas son antagónicos, porque uno es un libro de la partida de un hijo, donde relato lo que sentí luego el primer año después de la partida de Bauti, y el otro libro es un libro infantil. Ambos coinciden en que el objetivo del libro es que dedicarle un libro a cada uno de mis hijos. El objetivo del libro es, como siempre digo, no es un libro, aunque aparentemente sea un libro de dolor. Sí, relato los pasos que fui siguiendo tras la partida de Bauti y las sensaciones que me fueron invadiendo, que obviamente es la crisis existencial más grande, la de perder un hijo, son muy dolorosas. Es un libro de amor. Yo cuento en el libro, digo, que cuando un hijo muere, el amor que sentimos hacia él no desaparece. Al contrario, el amor sigue creciendo. Entonces, los padres que perdimos hijos, creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de poder sacar a ese hijo de ese pasado doloroso, de esa tragedia, de que sea el responsable de una vida miserable que vamos a tener los padres, y tenemos que transformarlos en un valor de amor presente y futuro. A eso va el libro, a que Bautista en mi vida desde que nació siempre fue amor, siempre fue alegría. Entonces yo no podía permitir que con su partida se transforme en todo lo contrario. Bautista fue, es y será amor. Entonces a lo que apunto es que los padres que perdieron hijos entiendan que todo ese dolor que se pasa puede transformarse en amor. Duele muchísimo, cuesta muchísimo, pero creo que ese hijo que partió se merece nuestro mayor esfuerzo. Bueno, el libro, ¿cuánto me llevó? Lo empecé a escribir a los 2 meses de la partida de Bautista, o 3 meses. Al principio, obviamente, todo era confusión y no podía hacerlo, pero cuando llego al grupo Renacer, que es un grupo de padres que enfrentamos la muerte de nuestros hijos,
ahí me sugieren un libro que yo lo llamo Mi Salvavidas, un libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, donde en uno de los últimos capítulos él cuenta, Viktor Frankl es un psiquiatra vienés que pasó por 4 campos de concentración. Él en un capítulo cuenta de que cuando no podía dejar de sufrir porque las condiciones no lo permitían, cuando estaba despojado de su humanidad, cuando pasaba frío, hambre, él lo único que le daba razón a su vida era encontrarle un sentido a su sufrimiento. El sentido a ese sufrimiento en ese momento era poder sobrevivir para reencontrarse con su familia, que al finalmente no se reencuentra con nadie porque los matan a todos, y escribir ese libro que es El hombre en busca de sentido, que él lo tenía en un manuscrito y cuando entra a los campos, los nazis le sacan, obviamente. Entonces, él dice que el sentido de la vida del hombre no está ni en buscar el placer, ni en evitar el dolor, sino está en buscarle un sentido a su sufrimiento. Entonces, esas palabras mágicas que leí en ese momento me llevaron a decir, bueno, yo ahora no voy a dejar de sufrir, porque es imposible dejar de sufrir, porque la muerte de Bautista me duele en cada poro de la piel, pero sí puedo encontrarle un sentido a mi sufrimiento. Y ese sentido de mi sufrimiento fueron las primeras líneas de Sin tu latido para ayudar a otros padres que pasan por lo mismo. Y bueno, voy a leer una parte donde hablo del dolor. Yo el primer capítulo lo llamo La gran explosión, porque cuando un hijo muere es como que una bomba explota en nuestras vidas. También cuento de que creo que los seres humanos construimos mundos de acuerdo a las relaciones que establecemos. Y mis mundos más importantes siempre van a ser mi mundo con Bauti y mi mundo con Hipólito. El 24 de enero del 2020, mi mundo con Bautista explotó y debía reconstruirlo. No sabía cómo, pero sabía que lo tenía que hacer. Y este capítulo, La gran explosión, la bomba, digo, ese niño que soñamos, esperamos, al que vimos dar sus primeros pasos, acompañamos en las tareas, terminó la secundaria y comenzó la facultad, se fue para no volver. Ya no lo besaré, ya no habrá un mamá te amo o un mamá necesito un favor o un mamá nos vemos en 15 minutos. Ya no está y con su partida explotó la peor de las bombas. Y pensé que no seguiría respirando. La opresión en el pecho fue tan intensa que, como dice Benedetti, sentí que me dolía el alma. Pero increíblemente, pese a la peor noticia, pese al llanto más desgarrador, pese a esas ganas de no estar, seguía ahí, viviendo y el mundo girando. Creo que esto es algo que nos pasa a todos los padres que perdemos hijos. Hay algunos que incluso dejan de comer por día, se tiran en la cama, no se bañan y se dan cuenta que no mueren. Entonces, creo que no es una opción el seguir adelante, sino es el único camino que tenemos. Y para estar mal ante la partida de un hijo no hay que hacer nada, es lo más fácil. Pero para estar bien sí hay que hacer un esfuerzo. Y como dije antes, creo que nuestros hijos siempre van a merecer nuestro mayor esfuerzo. Después hablo de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una psiquiatra que habla de que el duelo tiene 5 etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y si bien estas etapas no son lineales y la muerte de un hijo requiere más que un duelo normal, las tomo como orientativas. Y ahí hablo también de la culpa, de el control, de la ira. Y el tema de la culpa me parece muy interesante, es uno de los capítulos que más me gustan del libro, porque es un denominador común que todos los padres en algún momento después de la partida de un hijo nos sintamos culpables. ¿Por qué? Porque de algún modo estuvimos ahí, creemos que podríamos haber hecho algo y no lo hicimos. Cuando en realidad la culpa no se resuelve nunca en el presente, porque no podemos volver el tiempo atrás, sino que siempre la resolución está en el futuro.
Y cuando hablo de la culpa, digo, no podemos evitar que una tragedia llegue a nuestras vidas y rompa nuestras estructuras y expectativas. Si a duras penas podemos decidir sobre nosotros, sería utópico pretender controlar el resto. La expectativa que yo tenía con respecto a mi vida en relación a Bauti explotó por el aire cuando murió. No lo vería actuando, trabajando en su cumpleaños, en una Navidad y millones de etcéteras que conformaban mi mundo con él, o mejor dicho, la vida que yo había planeado. Hay una parte, una anécdota que me parece que es muy gráfica con esto de que la culpa no se resuelve en el presente, en el pasado, sino en el presente. La culpa aparece como un sentimiento dañino que no nos deja avanzar y que no tiene una solución en el presente. Lo que sucedió ya pasó y no lo podemos cambiar. La culpa genera que nos sintamos responsables por no haber cumplido con nuestras expectativas y no solo con las nuestras, sino con las demás. La culpa es parte del pasado y no se la puede resolver positivamente en el presente. Pero ¿qué pasa si la sentimos a pesar de todo? Gandhi tiene una hermosa anécdota cuando Pakistán se separa de la India y aparecen severos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Un día, un hindú se acerca a él llorando y le dice: «Maestro, estoy condenado». Gandhi le pregunta: «¿Qué sucede?», y el hombre le contesta: «Han matado a mis familiares y en represalia maté a un niño musulmán. Estoy condenado». Gandhi hace silencio y le responde: «Busca a un huérfano musulmán, adóptalo y edúcalo como musulmán». Moraleja: la resolución de la culpa llega cuando uno no es la misma persona. En nuestra retrospectiva, existen muchas cosas que podríamos haber hecho de manera diferente y no la hicimos. Pero tenemos que saber que para que algo suceda, deben darse muchos factores que converjan. Aunque al principio nos cuesta aceptarlo, y más cuando el ser más amado se fue, a pesar de todos los esfuerzos, todos morimos algún día, normalmente antes de lo que nos gustaría. Es decir, que incluso hay padres que los hijos mueren por una enfermedad y piensan que si le hubiesen llevado a otro médico o si le hubiesen hecho otro tratamiento se podrían haber salvado. Pero esta culpa, por más de que nos planteemos, yo aprendí que hay que renunciar a los porqués, porque los porqués nunca va a haber una respuesta positiva de que diga por qué un padre tiene que despedir a un hijo y no al revés. Otro de los capítulos que más me gustan y que creo que condensa el espíritu del libro es el capítulo en que hablo de la búsqueda del nuevo sentido de la vida después de que parte un hijo. Y ahí digo, no iba a dejar de sufrir aún proponiéndomelo, o leyendo miles de libros o escuchando cientos de testimonios. Lo extrañaba a Bautista, transcurrían los meses y no lo veía. Lo quería besar, abrazar, verlo, reír, amar y no podía hacerlo, o por lo menos no como deseaba. Sin embargo, descubrí en ese pequeño libro, al que llamo Mi Salvavidas, que si bien no podía cambiar la realidad, porque el hecho era irreversible y no dejaría de sufrir, porque el dolor estaba a flor de piel, sí podía encontrarle un sentido al sufrimiento y con ello un nuevo sentido a mi vida. Allí estaba la respuesta que busqué durante meses. Ya no interesaba cuánto tiempo sufriría, si ese sufrimiento tenía un sentido. Y mi sentido era ayudar a otros padres sufrientes, ayudar a otros seres queridos y dejar mi vida en ello. Porque entendí que era la mejor manera de honrar a mi hijo, porque cada buena acción nace de mi amor hacia Bautista y de esa forma estoy convencida de que su partida no fue en vano, porque Bauti no entrega dolor, angustia y resentimiento, sino amor.